Hola. Ya va. ¿Andas malita? Ángeles, ¿cómo estamos? ¿Ya listas? Sí, Ok. ¿Se ve bien allá la pantalla? ¿Se ve lo que se está proyectando? sí. Ok. Vamos, Oli. Sí, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos, si se corta la grabación, pues ahí se queda, ¿no? Esta misma la subo yo a la plataforma, la liga, para que sigan la clase en un momento dado. Y también les voy a hacer la presentación para que puedan checar. Entonces, el día de hoy vamos a ver las teorías vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a ver las teorías de Toland y Miller. Hay una pregunta ahí que se va a quedar pendiente, pero que ya les subí el documento. Es un latinoamericano y ustedes ya lo pueden checar. Bien. Edward C. Tolman nació en Newton, Massachusetts, en 1886 y decidió estudiar primero electroquímica, pero no obstante, después de estudiar a William James, sigue su vocación dentro de la filosofía y psicología y más en la última, ¿no? A la cual termina dedicándose a hacer todo un trabajo importante dentro del área de la psicología. Obtuvo su doctorado en psicología con una tesis sobre la inhibición retroactiva, un fenómeno que consiste en la interferencia del material nuevo en la recuperación de recuerdos previamente aprendidos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se aprende algo nuevo, va a sustituir algo de lo aprendido del pasado. ¿Estamos? Se modifica el aprendizaje. Cada vez que nosotros vamos incorporando contenidos nuevos en nuestro aprendizaje, van a suplir de cierta manera los aprendizajes anteriores. ¿Cuáles son las aportaciones importantes teóricas a la psicología de Tolman? Fue uno de los primeros autores en estudiar los procesos cognitivos desde el marco del conductismo. Todos los procesos, ¿cuáles son los procesos cognitivos que se dan, Ruth, en las personas? Pues desde que nacemos ¿Cuáles son? empiezan a... Dame procesos cognitivos que nosotros tenemos. bueno, cuando empiezan a comer los bebés, es su proceso, ¿no? Para aprender a tomar de la mamá. Y después cuando aprenden a caminar, a hablar, más adelante a escribir, leer. Desarrollo de su pensamiento, lógica, Ajá. raciocinio, emociones, ¿sale? Sí. Bien. Quiso demostrar que los animales podían aprender información sobre el mundo y utilizarla de manera flexible. Los animales aprenden también. Sí. Conocen su entorno, su medio, y entonces incorporan ese aprendizaje. Y si les modificas un poquito el medio, el entorno, ellos son capaces de modificar también sus respuestas. ¿Sí? Chécate bien lo que sucede en África, por ejemplo, con la elefanta, ¿no? La patriarca. Tiene tal memoria que recuerda los lugares en tiempos de que se escasea el agua, los lugares donde hay agua, ¿sí? Y la siguen, y encuentran el agua. Entonces, y se modifica su entorno, se modifica el paisaje, pero
sigue en un momento dado los recuerdos, lo que ha aprendido para continuar ellos en ese proceso de encontrar el agua. Ok, Diana la mano. Conceptualizó las cogniciones y otros contenidos mentales, por ejemplo, las expectativas, los objetivos, como variables intervinientes que median entre el estímulo y la respuesta. No nada más se trata de un aprendizaje mecánico, te estimulo, respondes, sino que intervienen otras variables. ¿Cuáles son otras variables? Dentro del proceso en un aula, estímulo, respuesta. La maestra da una indicación y los niños responden. No nada más se da esas variables, sino que intervienen otras. ¿Cuáles serían, Osvaldo, otras variables que pueden intervenir en esa relación enseñanza-aprendizaje en el aula? Se nos perdió. Ahí. Osvaldo, ¿cuáles serían otras variables que intervienen en el aula? Otras variables pues podrían ser los demás compañeros. Los demás compañeros, ¿qué más? Algunos distractores que puedan encontrarse fuera del aula. Las condiciones propias del aula, las actitudes de la maestra, del maestro. Entonces son variables que intervienen en los procesos de aprendizaje. Entonces, el organismo no es entendido como pasivo a la manera del conductismo clásico, sino que se maneja de manera activa la información. El sujeto que está recibiendo el estímulo, la información, actúa de una manera dinámica también. En esto es su motivación. ¿Sí, Osvaldo? ¿Sí? Es una variable que interviene dentro del proceso. Si se siente motivado, se mete a la tarea. Destaca la vertiente intencional de la conducta, es decir, en el comportamiento orientado a metas. Por ello, sus propuestas se categorizan como conductismo propositivo. Los sujetos, las personas, los animales también tienen procesos que pueden ser orientados a lograr sus metas, ¿sí? En un momento dado ves en la calle a perritos que andan buscando alimento, ¿no? Andan buscándolo y buscan en bolsas, se orientan en su olfato, pero rompen, tienen también la conducta de rasgar, etcétera, para poder hurgar y encontrar alimento. Buscan metas, buscan el agua. ¿Dónde hay agua? Pues caminan y hasta donde encuentren. No tienen sed y se sientan y ahí se quedan. Y las personas cuando tienen, fíjate bien, aquí hablamos de necesidades. Cuando se detonan necesidades, se busca, se actúa. Entonces, las personas, los organismos están orientados a encontrar y lograr metas. Tolman desarrolló su célebre propuesta sobre los mapas cognitivos y buena parte del resto de su obra a partir de este concepto y de los trabajos de Blodgett sobre el aprendizaje latente. La capacidad, el potencial humano, ¿de acuerdo? ¿Influye el potencial de las personas? Sí, porque en base al potencial puedes desarrollar muchas más cosas. Entonces, va cambiando tu estructura mental en la medida en que vas avanzando y vas adquiriendo nuevos conocimientos. Tolman dice, te estás modificando constantemente, estás recibiendo estímulos, los introyectas, haces un aprendizaje y se enriquecen tus esquemas, no son los mismos. En el experimento inicial, Tolman hizo 3 grupos de ratas que se fueron entrenando para resolver un laberinto y encontrar alimento. Un laberinto, un cuadro, ¿no? El primer grupo fue el grupo control. Los animales obtenían comida
el refuerzo al llegar al final del laberinto. Fíjate bien, las ratas son animales que buscan alimento cuando tienen hambre y lo meten en un medio desconocido, un laberinto. Pero cuando les tenían en un sistema de abstención, de no alimentarlos para que tuvieran apetito y buscaran alimento, les enseñaron a recorrer el laberinto hasta lograr encontrar el alimento. El primer grupo, inmediatamente que la ratita llegaba al final del laberinto, les daban el alimento. Ese es el grupo control. Y los grupos experimentales fueron dos más. Un grupo de ratitas que recibían el alimento hasta después de 3 días de estar ejecutando el camino para encontrar el final del laberinto. Y los otros hasta después de 7 días, ¿sí? Y entonces, ¿qué encontró Tolman? Que la tasa de errores de las ratas del grupo control descendió desde el primer día, mientras que de los grupos experimentales lo hicieron de forma brusca a partir de la introducción de la comida. O sea, los 2 primeros días para el grupo experimental no fueron acertadas en encontrar la solución del laberinto, porque no les dieron el refuerzo, el alimento. Pero a partir de que encontraron ya en el tercer día el alimento, resolvieron de una manera más rápida el problema de encontrar la salida del laberinto. Solo llegaban al final del laberinto si esperaban conseguir el refuerzo. Qué importante entonces es, Tolman descubre qué importante es el refuerzo que se recibe, ¿sí? En el medio con las personas, ¿qué tipo de refuerzos podemos utilizar? Como dinero, por decirlo así. Por ejemplo, remuneración económica. ¿Qué más? A nivel emocional. Como diplomas o reconocimientos. Reconocimientos de sus logros, el poder decirles, estás muy bien, lo hiciste muy bien, eres creativo, me gusta tu proyecto. Todo esto se puede encontrar a través del refuerzo. El refuerzo siempre va a incrementar o decrementar una conducta. En este caso, pues los refuerzos positivos van a hacer que incremente la respuesta que se quiere en la persona. Tolman teorizó que la ejecución de una conducta depende de la expectativa de obtener el refuerzo, pero que sin embargo el aprendizaje de dicho comportamiento se puede producir sin necesidad de que se dé un proceso de reforzamiento. Hablamos de que si a ti te gusta algo, si te gusta hacer deporte, por ejemplo, no hay necesidad de que te dé ningún refuerzo económico, ni afectivo, ni de reconocimiento. Tú lo ejecutas porque te encanta. Es una motivación interna. ¿De acuerdo? No nos manejamos, Tolman dice, nada más meramente por refuerzos. Hay situaciones que podemos hacer sin necesidad de que aparezca un refuerzo. ¿Sí están de acuerdo? Que hay situaciones en las cuales no se requieren refuerzos o en todas se necesitan. Ruth, ¿qué dices? No No, en todo se necesita refuerzo. En todo no se necesita refuerzo. Hay cosas en las cuales se hacen porque es intrínseco, ¿no? El individuo, la persona se orienta en esa actividad por agrado, por satisfacción personal. El estudio de los mapas cognitivos. Las ratas construían representaciones mentales del laberinto a pesar de encontrarse con otras variables. Son capaces de asociar lo que aprendieron. Ciselina, las ratas construyeron para solucionar el laberinto, construyeron un mapa para poder solucionarlo. ¿Sí? Así también las personas aprenden y recuerdan lugares.
Tú cuando llegas a una ciudad que no conoces, ¿qué es lo que vas haciendo? Introyectando, ¿qué? En Lo algunos que lugares, percibes, ¿en qué te fijas? por decir, bueno, a mí me pasa porque cuando voy por decir a un lado donde no conozco, me ubico principalmente a lo mejor por algún tipo de edificio o algo significativo para que sea fácil de reconocer. Así es. Algún bulevar importante y te vas introyectando imágenes y vas haciendo un mapa conceptual, fíjate, en ese momento para poderte orientar, ¿no? Quizá otras personas dicen, inmediatamente me ubico donde es el norte, el sur, se ponen de frente hacia donde sale el sol y dicen, ahí es, ¿sí? Ahí está el este, ¿no? Ahí, y detrás de mí el oeste y a mi derecha el sur y a mi izquierda el norte. O sea, se ubican, hacen esquemas, mapas mentales para poder ubicarse y solucionar lo que les pueda convenir, ¿no? Vamos a pasar a este otro autor. Clark L. Hull fue un reconocido psicólogo americano que vivió en 1884 y fallece en 1952. Y fue presidente de la American Psychological Association entre el 35 y el 36. Bien, principales aportaciones al conductismo de Hull. Este autor procuró determinar las leyes científicas que explican la conducta y en particular dos aspectos complejos y centrales, que son el aprendizaje y la motivación. ¿Qué tal? Esto él lo pone como un eje rector dentro de la conducta. La gente, las personas, los sujetos motivados están más fácilmente metidos en procesos de aprendizaje. ¿Será importante entonces el estudio de la motivación para el psicólogo? Sí, indispensable. Es primordial, ¿sí, Liz? Es primordial. El psicólogo tiene que ser un profundo conocedor de la motivación humana. Tiene que encontrar y escudriñar dentro de las personas qué es lo que los puede mover para tomar decisiones asertivas. Entonces, esto es un proceso que tenemos que ir descubriendo día a día en nuestro quehacer como psicólogos, como psicólogas. Hull fue el primer autor en estudiar los fenómenos de la sugestión y la hipnosis utilizando la metodología experimental de tipo cuantitativo, uso de las matemáticas. En el 33 publicó el libro Hipnosis y Sugestionabilidad. ¿Será que en nuestra cultura mexicana tenemos procesos sugestivos? ¿Nuestra población es sugestionable o no? ¿Qué piensan? Ana, ¿tú qué piensas de eso? Si la población es fácil de sugestionarse, Sí, sí vive. sí, claro, lo estamos viviendo ahorita. Todas las ¿Cómo vive? personas, o sea, lo estamos viviendo con lo de la pandemia. Ajá. Todas las personas se sugestionaron de que era fácil el contagio, o sea, por eso ocurrieron las compras de pánico y toda esa clase de cosas. O sea, al inicio de la pandemia lo vimos con claridad, sin problemas. Cristian, por ahí anda Cristian, no está abierto su micrófono. No está abierto su micrófono. Cristian, ya abriste tu micrófono. Sí, ¿Cuáles sí. otras conductas sugestivas, sugestionables se encuentran en la población que tú has visto? Voy a reutilizar el que dijo Ana. Por ejemplo, lo del COVID, que ahorita ya vas en la calle y veo gente que ya no estornuda, como que se lo aguanta, se pasa el estornudo y ya no estornuda por lo mismo
de que lo volteen a ver feo por el estornudo. ¿En qué otras actividades se ve cómo las personas son ¿Sugestión? sugestionables? ¿Qué podría ser? Te voy a orientar. La gente es afín de utilizar amuletos. Ujú. La gente ¿En lo de las energías y todo eso se refiere? Sí, la gente acude a que les vean las cartas, el tarot, Ajá. con chamanes, Ujú. para que les hagan O con limpias, los sobadores, los famosos sobadores. para Porque que le les pasan hagan los limpias, huevos. para que, bueno, eso también. Entonces, todos esos son procesos sugestionables y te voy a poner un ejemplo cómo es la sugestión desde que estamos pequeños. Anda jugando un peque, se golpea, se pega en la rodilla. Su No reacción llores, los inmediata niños no es lloran. a llorar, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dicen? Le dan una orden sugestiva. Le dicen, ven, la mamá le dice, ven, y le dice, con su manita en la rodilla del peque, le sobe, le dice, sana, sana, colita de rana, ya se te quitó. Le dan una orden sugestiva. Le dan una orden sugestiva. ¿O no te acuerdas, Celina, tú como mamá, cuántas órdenes sugestivas le diste a tu hijo cuando se pegó de chiquito? No, no me acuerdo, pero yo creo que sí, todo es sugestivo. Nuestra misma cultura viene de antecedentes, ¿no? Yo creo que es nuestra historia. Todo lo que son los chichimecas, los toltecas. Antes, ahorita no hacemos rituales de protección, ¿no? Enviarla, sí, al volcán. Pero bueno, tenemos raíces. Entonces, tenemos raíces sugestivas. Todo lo que se hacía en ceremonias de protección, ¿no? Los chamanes, etcétera. Los tatuajes representaban también símbolos de fortaleza, de protección, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos una historia rica en estímulos sugestivos. Y la hipnosis también es un proceso sugestivo. La persona que es sugestionable dentro de los procesos de la hipnosis es confiar en la persona que lo va a hipnotizar y depositar todo y decir, él me va a ayudar, él me va a solucionar mis problemas. Si tiro la sal, si me paso debajo de una escalera, si se me rompe un espejo, si me levanto con el pie izquierdo, o sea... Si pasa un gato negro. Si pasa el gato negro, ahorita si alguien estornudó o tosió junto de mí, entonces me toco la frente a ver si a los 5 minutos mi temperatura ya se elevó, me duele mi garganta, me duele mi cabeza, ¿sí? Se hacen órdenes sugestivas en nuestro medio de una manera muy importante. Hasta tú puedes enfermar a una persona. Nada más dile, oye, no te veo bien, te veo pálido, te veo demacrado, suprimido, triste, tal. Y la persona, si es sugestionable, se va a comenzar a sentir mal. Kuhl propuso en su libro Principios del Comportamiento, en el 43, la teoría del impulso, el drive. ¿Qué significa en inglés? Lo que te dirige. El drive, quien te conduce. Tradujo los conceptos del aprendizaje, en particular el refuerzo y la motivación, utilizando las matemáticas. Vamos a ver cuál es el modelo. Adelante vamos a ver el modelo matemático. Dentro de la teoría de la reducción del impulso, nos dice reducir el impulso, reducir lo que puede llevar a una persona a tomar decisiones o a un organismo. El aprendizaje es un modo de adaptación a los retos del medio que favorece la supervivencia de los seres vivos. Lo define como un proceso activo de formación de hábitos que nos permite reducir los impulsos, como el hambre, la diversión, la relajación o la sexualidad.
nosotros tenemos impulsos. Dentro de nosotros viven impulsos. Pero la persona socialmente aprende a manejar sus impulsos. Si tú tienes hambre, no le arrebatas la comida a nadie. Sabes controlar tu impulso para buscar la manera más adecuada de solucionar tu necesidad. ¿Ok? Si te encuentras tú con una persona agresiva, te insulta, hay enojo en ti, pero tú controlas el impulso. Tú no sacas un arma y le quitas la vida. ¿Estamos? Las personas que tienen problemas de control de impulsos son sujetos que se meten en problemáticas muy serias. ¿Ok? Una persona que tiene deseos de relaciones sexuales, si no es con la persona adecuada, no va a violar a nadie, ¿de acuerdo? No va a satisfacer sus instintos por satisfacerlos. Pero las personas que tienen serios problemas de control de impulsos son capaces de violar. Y violan, ¿no? Violan a pequeños. Y dentro del grupo familiar, en las estadísticas hablan de que dentro de las familias cuando se dan las violaciones, ocurre porque un sujeto de la misma familia lo ha hecho, en el mayor porcentaje estadísticamente hablando. Entonces, las personas con problemas de control de impulsos son personas que se meten en situaciones muy delicadas. Para que la conducta sea ejecutada es necesario que el hábito tenga una cierta fuerza y que el refuerzo que se obtendrá por el comportamiento motive al sujeto. ¿Cierto o falso? El hábito se va a formar de acuerdo a la fuerza que tú le tengas, el interés que tú le pongas y el refuerzo que viene enseguida. O sea, se unen en una fórmula todo esto, ¿no? Y la fórmula es esto, mira, el potencial de conducta es igual a la fuerza del hábito, el número de refuerzos obtenidos hasta el momento. ¿Quién está trabajando ahorita? ¿Sí? ¿Por qué trabajan? Por necesidad. Por hábito. Por hábito, ¿para obtener qué? Una ganancia. Para obtener ahorita dinero. Dentro del esquema tengo necesidades, ese dinero va a cubrir mis necesidades. Entonces, refuerzas tu hábito del trabajo y dices, no puedo faltar. ¿Qué pasa si faltas a tu trabajo? Recibes una sanción. Recibes una sanción, entonces se ve afectado tu ingreso. Y dices, yo no quiero que se afecte mi ingreso. Entonces es fuerza del hábito, el número de refuerzos obtenidos hasta el momento por impulso, tiempo de privación de la necesidad. Fíjate bien, Osvaldo, cómo se da la situación del aumento o disminución del impulso. Cuando una persona tiene mucha hambre, en el momento de comer, el impulso, ¿qué va a pasar con él? Pues va a querer comer de más. No, ya te satisfaciste bien. Ah. ¿Te dan más ganas de comer? ¿Tu impulso de comer sigue? No, ya cuando estés lleno, no. Ya no, ¿verdad? Baja. Pero después va pasando 1 hora, 2 horas, 3 horas, y entonces el impulso del hambre, ¿sí? Comienza a crecer. 5 horas, 6 horas, y sigue creciendo el impulso del hambre. Entonces somos de una manera cíclica dentro del manejo de los impulsos. Nosotros los manejamos en el momento que encontramos satisfacerlos, ¿de acuerdo? Pero de la manera más adecuada, lógico. Y dice, por el valor del incentivo, ¿vale la pena, por ejemplo, ir a trabajar? Uno le pone, ¿sí o no?
Cuando dices, el valor del incentivo no tiene ya validez, me pagan muy poco. ¿Sí? Dice, me pagan muy poco. ¿Qué es lo que hace la persona? Busca, ¿no? Busca otro lugar donde reciba refuerzos, estímulos más interesantes. Hay otras personas que dicen, quizá el valor dinero no fue tanto en este otro trabajo, pero me encontré con un medio ambiente muy adecuado para mi desarrollo. Me encontré que me apoyan en mi formación profesional, que me dan estímulos varios de otras maneras, quizá no económicos, pero que me han ayudado a impulsarme en mi desarrollo profesional y optan por ello. Vamos a ver otro autor. Y les adelanto, toda esta presentación de los demás autores los voy a subir por si no alcanzamos. No es complicado, es muy fácil de comprender. Cantor, en 1888 a 1984, fue el creador del interconductismo, un modelo psicológico y científico que convivió con el conductismo radical skinneriano y estaba fuertemente influido por la filosofía naturalista. Entonces, el interconductismo está con una mezcla de principios conductistas, pero también de una filosofía naturista. ¿Cuáles son esos principios básicos del interconductismo? El modelo de Cantor define un campo psicológico que se esquematiza como en esta fórmula, ¿no? Donde K es un segmento conductual determinado. ¿Qué es un segmento conductual? Atención, concentración, análisis, juicio, raciocinio, capacidad de adaptación, capacidad de solucionar problemas, estabilidad emocional, impulsividad, agresión. Todos esos son segmentos de conducta. ¿Sí está claro? Bien. Los eventos estimulares es todo aquello que hace contacto con un cuerpo determinado. ¿Les ha tocado ir pasando y que perciben un aroma que les recuerda algo? Sí. ¿Sí o no? Sí. O ven una cara, cuando ven una fotografía de ustedes cuando eran pequeños, bebés, ¿qué les provoca? Nostalgia. Respuestas muy particulares. Entonces, hay eventos estimulares, ¿no? Que cuando nos encontramos con ellos van a provocar reacciones, respuestas en nosotros. Las variables del organismo son las reacciones biológicas a la estimulación externa. Reacciones biológicas. ¿Qué pasa cuando ves que alguien está chupando un limón? ¿Qué te sucede a ti? Te da como... Como la sensación aquí en... Se te enchina la piel. A mí se me enchina la piel. Cuando percibes un aroma de una comida muy rica. Te da hambre. Te estimula, hay cambios y comienza a prepararse tu cuerpo para recibir. Es que Quesadillas enfrente de la escuela. Ay, ya sé, están cerradas. Están abiertas. ¿Sí? ¿Eh? Las quesadillas de Va a Doña pasar. De Doña Pelos. Bueno, la función del estímulo y la respuesta es un sistema desarrollado de forma histórica que determina la interacción entre estímulos y respuestas. Fíjate bien, hay un condicionamiento en nosotros. Fátima, ¿qué te sucede cuando ves a tu novio? Ay, muy bonito. Ay, muy bonito. Y lo ves por tu historia, por la relación estímulo-respuesta, por tu historia. Pero ¿qué pasa si fuera una relación tortuosa, tormentosa? Pues Ácida. sería como malo, o sea, te recordaría cositas así como de, perro. A ver.
siempre va a haber entonces un aprendizaje y uno va a relacionar estos dos elementos, ¿sí? En la función del estímulo y la respuesta. Lo otro, los factores situacionales. Toda variable, tanto organísmica como externa, que ejerza una influencia sobre la interacción analizada. Los factores situacionales. Celina, desde el momento en que te despiertas y vas a ir a ese trabajo que tanto te gusta, hay una preparación de tu cuerpo, hay una preparación a nivel emocional para que tú vayas al encuentro en ese espacio de trabajo de una manera muy interesante. Los factores situacionales, ¿sí? Mis motivaciones internas unidas y sumadas a las situaciones del entorno que yo voy a vivir en mi campo de trabajo, me dan a mí unas condiciones muy favorables para estar desarrollándome en ello. En la historia interconductual dice, hace referencia a los segmentos conductuales que han sucedido previamente y que influyen en la situación actual. María de los Ángeles, si te mordió un perro Doberman, ¿sí? Ibas por la calle, te mordió, y puedes a ver un perro, ¿qué es lo que vas a que esté hacer? ahorita viva. Voy a Qué correr. directo. Voy a correr. La respuesta va a ser evitar, ¿sí? Porque va a haber una reacción de acuerdo a mi historial de aprendizaje. A esto se refiere. Los eventos disposicionales es la suma de los factores situacionales y de la historia conductual, es decir, todos los eventos que influyen en una interacción. Mira, hay personas que acuden a una fiesta y están todos los elementos para poder disfrutarlo y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque los elementos que están a su disposición externos y su disponibilidad interna, no hay una interconectividad para poderse hacerse interesantes para la persona. Y hay muchas personas que hacen eso. Tienen todos los elementos para disfrutarlo, para hacerlo y no lo ejecutan, no lo hacen, no se meten en la tarea. Quiere decir que hay conductas disruptivas, o sea, hay conductas en él que están no aprovechando las situaciones de aprendizaje y desarrollo. Y eso es lo que ustedes van a hacer dentro del ámbito de su trabajo. Van a encontrar las conductas disruptivas que le impiden a la persona alcanzar sus metas, a ser feliz, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a seguir hasta donde nos dé el tiempo del Zoom. El medio de contacto son las circunstancias que permiten que tenga lugar el segmento conductual. Chécate bien. En las conductas disruptivas hay personas que se molestan, que tienen enojo. ¿Por qué? Porque no conciben que no se les puede dar lo que ellos desean en el momento que quieren. Hay personas que llegan a un restaurante y hacen su pedido y quisieran que en 30 segundos se les sirviera, ¿sí? Que se les sirviera. No ubican esto, ¿no? Las circunstancias. Por eso tenemos a gente acelerada en la vida, angustiada, con pánico de vivir. Viven mal, optan por vivir mal, porque han aprendido a través de la vida a vivir mal. En el seguro se dan muchos problemas de este tipo en la recepción de los médicos con gente hipocondríaca. Les desarrollan enfermedades, pero por su situación emocional. Entonces, chequen bien, ya se termina esto, nos quedan 30 segundos. Chequen bien esto, lo voy a subir en la plataforma, ¿sí? Para que puedan ustedes revisar el contenido. Nos quedan por ahí
los otros autores, ¿no? ¿Sí? Pero ahí viene la presentación.